Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con las clases de la materia de nutrición, hoy nos toca hablar de anemias nutricionales. Bien, de inicio vamos a hablar de algunas generalidades. En realidad es simplemente para recordar lo que es las anemias en general, ¿sí? Hasta hace unos 20 años atrás se definía la anemia como la disminución de los eritrocitos por debajo de los niveles normales. Sin embargo, se ha determinado que la hemoglobina es el parámetro que de forma más precisa se considera para el diagnóstico de anemia. Esto a diferencia de que la cantidad de eritrocitos o el hematocrito. Es así que la Organización Mundial de la Salud, a partir de la década de los 90, consensúa una definición más completa. Entonces, esta está basada en un síndrome caracterizado por la disminución en las cifras de hemoglobina o de los eritrocitos por debajo de los niveles considerados normales, ¿sí? Tomando en cuenta la edad, el género, la actividad física y la altura sobre el nivel del mar en que se encuentra el individuo o los individuos que van a ser evaluados. Entonces, si recordamos un poquito, esa es la famosa campana de Gauss. Se aclara que aquellos pacientes que están con concentraciones de hemoglobina por debajo de menos 2 desviaciones estándar, tomando en cuenta estos parámetros, ya se considera que están cursando con un tipo de anemia. ¿Cuál es el efecto de la edad y el sexo? ¿Sí? Fíjense, aquí les estoy mostrando en esta diapositiva, por ejemplo, un recién nacido. Fíjense las concentraciones que maneja este recién nacido. Estoy hablando de un recién nacido a término, que significa término, que ha nacido entre las 38 a 41 semanas de edad gestacional, adecuado para la edad gestacional, es decir, que tiene un peso dentro de los parámetros normales, que tiene un peso entre los 2,600 a 3,600. Las concentraciones que manejan estos recién nacidos oscilan entre los 18 a 19 gramos por decilitro. Pero sigamos viendo lo que ocurre. Fíjense lo que ocurre, va disminuyendo entre los 3 o 4 meses y empiezan a vaciarse esos depósitos de hierro. Es decir, en esta primera etapa, principalmente en el último trimestre, la madre llena los depósitos de hierro adecuadamente. ¿Sí? Pero ahí entre el tercer y cuarto mes de vida, esos depósitos se van vaciando. ¿Por qué? Porque estos niños están en una etapa de crecimiento rápido, ¿no es cierto? Si recordamos, lo tenemos muy claro que entre el cuarto a quinto mes de vida, los niños duplican su peso de nacimiento. ¿Sí? Es decir, si han nacido con 3,500, entre el cuarto y quinto mes ya pesarán alrededor de los 7 kilos. Entonces, fíjense, ese incremento importante de peso está basado en el incremento de masa muscular, por supuesto, y por lo tanto de masa eritrocitaria. Es importante también aclarar que no es lo mismo en recién nacidos prematuros. Me explico. Es decir, si tenemos un recién nacido prematuro que nace de 32 semanas, entonces la madre, ¿qué ocurre? La madre no va a llenar adecuadamente sus depósitos de hierro. Entonces este niño prematuro no va a manejar estas concentraciones de hemoglobina, ¿sí? Más bien va a estar por abajo. Entonces, ¿qué se hace dentro de los protocolos de neonatología pediátrica? Simplemente que después de las 2 semanas o después de que se estabiliza el recién nacido prematuro, se tiene que suplementar con hierro para corregir esta deficiencia de hierro. ¿Sí? Seguimos. Entonces, bien, después, fíjense ahora lo que quiero mostrarles es alrededor de los 6 a 12 meses en esta etapa, que es uno de esos valores
disminuidos. ¿Qué ocurre? Pues a partir de los 6 meses, ¿qué es lo que? Hay varios factores que tienen que afectar esta disminución de la concentración de hemoglobina. Sabemos que la lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses. A partir de esto, ¿qué significa? Que tenemos que iniciar la alimentación complementaria. ¿Sí? Primer punto. Segundo, la leche materna cubre todos los requerimientos, inclusive de agua, hasta los 6 meses. Es decir, cubre los requerimientos de macronutrientes, micronutrientes, agua. Dentro de los micronutrientes está, por supuesto, el hierro. Pero a partir de los 6 meses nosotros tenemos que ya suplementar con hierro para la prevención de anemia. El inicio de la alimentación complementaria, ¿será que hay un protocolo estandarizado? No, ese es el problema. En general, hay estudios que muestran que más del 85% de las madres que inician la alimentación complementaria son deficientes en hierro. ¿Sí? Me explico, a ver. Si estamos en la ciudad de Santa Cruz, estamos en el oriente, la alimentación complementaria será igual en Santa Cruz que en el altiplano, por ejemplo en Oruro. No, entonces tenemos que adecuarnos de acuerdo a la región donde nos encontramos para el inicio de una alimentación complementaria, ¿no? Entonces es deficiente. ¿Qué ocurre? Otro aspecto muy importante, ¿qué ocurre en esta etapa? A partir de los 9 meses empiezan a gatear, 9, 10 meses empiezan a gatear los niños. Empiezan a caminar a partir de los 11 hasta los 14 meses de edad. Y en esta etapa, ¿qué ocurre? Los niños lo primero que hacen es meter todo a su boca, por lo que aparecen las enfermedades gastrointestinales. Es decir, una diarrea aguda se va a volver una diarrea persistente parasitaria. Por lo tanto, esto va a inhibir la absorción de hierro, ¿sí? Y va a producir, por lo tanto, una anemia. Entonces, fíjense, el efecto de la edad es muy importante en diferentes etapas de la vida. También ya fíjense en la adolescencia, a los 15 años, ya estos niños, estos adolescentes manejan mejor las concentraciones de hierro. Respecto al género o al sexo, está claro que las mujeres, como está mostrando nuestra diapositiva, las mujeres presentan concentraciones bajas en relación a los varones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres, estamos hablando de mujeres adultas, presentan pérdidas, ¿sí? A partir de las menstruaciones tienen pérdidas y no así los varones. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué tiene que ver ahora la altura sobre el nivel del mar en que nos encontramos? Fíjense, aquí esta diapositiva nos está mostrando las concentraciones de hemoglobina, pero esto a nivel del mar, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a ver, a los 3 meses 11.5 gramos por decilitro, al año 11.7, ¿sí? Y así podemos seguir viendo, pero esto, vuelvo a recalcar, es a nivel del mar. Siempre, como ya mencionó la Organización Mundial de la Salud, siempre el límite inferior de referencia normal, sea por debajo de -2 desviaciones estándar. ¿Sí? Esta diapositiva la he tomado de una ciudad de México, Toluca, donde está alrededor de 2.650 metros sobre el nivel del mar. Es simplemente, ¿por qué la tomo esta? Porque Cochabamba, donde nos encontramos, igual maneja entre 2.600 a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, fíjense, veamos la sexta semana. Entonces ya estamos con 12 gramos por decilitro, casi 12 gramos por decilitro, pero a 2.650, ¿cuánto deberíamos manejar en promedio? 16.9. Fíjense igual, a las 24 horas, 19 gramos por decilitro a nivel del mar y 20.7. Quiero que se vean
quiero que vean las diferencias. La cuarta semana, es decir, el mes de vida, 14.2 a nivel del mar y 17.8 a 2.650 metros. A la octava semana, los 2 meses, 11.1 como promedio a nivel del mar y 16. Entonces, fíjense, esta es la gran diferencia, que a veces aquí en nuestro país, en Bolivia, no tomamos en cuenta. ¿Sí? Es decir, si estamos en Cochabamba, en Santa Cruz, vas todavía en Santa Cruz, que está a nivel del mar, o estamos en Oruro. En Oruro tenemos que ajustar de acuerdo a los metros sobre el nivel del mar. Entonces, hay diversas fórmulas, métodos para corregir o ajustar las concentraciones de hemoglobina y hematocrito de acuerdo a la altura geográfica en que nos encontramos. Pero uno de los más utilizados es este, ¿no? Por ejemplo, yo los subrayo que Cochabamba está, como ya mencionamos, entre 2.600 a 2.700 sobre el nivel del mar, está en este rango. Tenemos que ajustar aumentando más 1.3 gramos por decilitro las concentraciones de hemoglobina y más 4% en lo que respecta al hematocrito. ¿Sí? Aquí esta diapositiva es para ver la variación de la ingesta y los requerimientos de hierro en distintas etapas de la vida. Fíjense, los requerimientos de hierro al inicio, en el primer año de edad, las pérdidas son pocas, ¿sí? Y la ingesta de hierro es alrededor de 6. En esta etapa, es decir, menores de un año, es donde la ingesta es mínima, ¿no? Esto ya hemos aclarado que es por los depósitos de hierro que tienen en esta etapa de la vida. Ahora bien, un niño de 3 años, las pérdidas son más o menos parecidas. Para la etapa de crecimiento utiliza entre 0,30 miligramos día, ¿sí? Teniendo un total de 0.63, pero la ingesta es mayor, 9 miligramos día. En los varones, las pérdidas son alrededor de 1 miligramo día, ya no hay requerimientos para crecimiento, tampoco hay otras pérdidas, pero la ingesta es alrededor de 18 miligramos día. La mujer, aquí la diferencia es simplemente la pérdida por las menstruaciones, ¿sí? Y la ingesta tiene que ser igual, similar a la del varón. En la embarazada, aquí quiero hacer énfasis que la pérdida es igual 1, no hay mayores pérdidas, pero los requerimientos respecto al crecimiento, fíjense, es donde los requerimientos son los más importantes, alrededor de 3 miligramos día. Entonces necesitamos un total de 4 miligramos día de requerimientos de hierro. Y la ingesta es alrededor de 40 miligramos. Aquí en esta diapositiva se explica un poco mejor respecto al requerimiento de hierro en las mujeres antes, durante y después del embarazo. Entonces, fíjense, antes del embarazo, es decir, cuando la mujer presenta pérdidas con las menstruaciones, los requerimientos no son muy importantes, ¿sí? Alrededor de 2.5. En el primer trimestre del embarazo, estos requerimientos son mínimos. ¿Por qué? Porque para las menstruaciones y en el primer trimestre el crecimiento del feto no es muy importante. Ya, pero en el segundo trimestre, por el aumento de la masa eritrocitaria, el producto, es decir, el feto mismo, fíjense los requerimientos a cuánto alcanza, 6.5 miligramos día. Por lo tanto, en esta etapa es muy importante, entre el segundo y el tercer trimestre, la suplementación con hierro, y es lo que se hace, ¿no? Dentro del programa de anemias y, por supuesto, asociado al control de embarazadas, se da la suplementación con hierro. Esto en base a sulfato ferroso. Después del embarazo, en la etapa de lactancia,
los requerimientos todavía son mínimos, no alcanzan a 1.5. Luego ya aparece la menstruación, sí, ahí aumentan los requerimientos. Entonces, fíjense, ¿qué estamos viendo? Que la anemia es un síndrome caracterizado por la disminución de la concentración de hemoglobina y de los glóbulos rojos, tomando en cuenta los parámetros. Ya hemos hablado la edad, el género, o sea, el sexo para una mujer, y los metros sobre el nivel del mar en el que se habita el paciente o los pacientes, ¿cierto? Pero también hemos hablado de una etapa fisiológica, es decir, en este caso del embarazo, que es importante mencionarlo. Si recordamos un poquito en la diapositiva de la definición de anemia, también estaba la actividad, ¿sí? Se refiere a la actividad física, que se realiza. Está entre paréntesis porque todavía no se ha definido si realmente se toma en cuenta o se debería tomar en cuenta la actividad física. Es decir, aquellos pacientes que tenemos que son deportistas profesionales, como los físico-culturistas, que tienen una masa muscular muy importante, esos por lo tanto van a tener una masa eritrocitaria también importante, entonces tendría que ajustar también las concentraciones de hemoglobina. Volviendo a la anemia del embarazo, la primera etapa, hemos visto, en la primera etapa, el primer trimestre es positivo porque cesan las menstruaciones. Luego comienza la expansión de la masa de los glóbulos rojos y el tercer trimestre hay mayor captación de hierro por parte del feto. ¿Sí? Hemos mencionado que al último trimestre capta mejor el hierro, se llenan adecuadamente los depósitos de hierro. Los requerimientos para el feto y la placenta más la necesidad de expansión del volumen sanguíneo materno y la previsión de las pérdidas de sangre que se producen durante el parto, hacen que la necesidad de hierro alcance cifras máximas en un periodo muy corto de tiempo. ¿Sí? Bien, después de esta introducción, ahora entramos al tema en sí, que son las anemias nutricionales. ¿Sí? ¿Qué entendemos por anemia nutricional? La anemia nutricional es de origen adquirido, causada por una dieta que carece de una cantidad suficiente de nutrientes para suplir los requerimientos necesarios para la producción de glóbulos rojos y, por supuesto, la síntesis de hemoglobina. Esta diapositiva es antigua, fíjense, es del 2003, pero es simplemente para mostrarles que Bolivia, respecto a la deficiencia de vitamina A, se encuentra en una deficiencia moderada. O sea que nosotros manejamos prevalencias o tasas de deficiencia de vitamina A alrededor de 20%. Es por eso que aquí en Bolivia, en nuestro medio, todos los pediatras suplementamos con vitamina A, ¿cierto? Está dentro del programa de vitaminas. Esta diapositiva es muy importante y tenemos que poderla entender, ¿sí? Para ya al finalizar vamos a comprender las anemias nutricionales. Mecanismos de producción de la anemia de vitaminas y minerales. Entonces vamos a ver la fisiopatología resumida de por qué se producen las anemias nutricionales, o sea, las anemias por deficiencia de vitaminas y minerales. ¿Sí? Entonces de inicio, si nos abocamos acá, estamos con la ingesta de hierro. ¿Sí? Nosotros nos alimentamos, todo el alimento que tiene hierro ingresa, existe una absorción a nivel intestinal, pero sin embargo para que exista una absorción intestinal adecuada, nosotros necesitamos, fíjense, vitamina A, vitamina C, riboflavina y cobre. Teniendo una deficiencia de vitamina A, esta absorción va a ser inadecuada o cualquiera de los otros minerales o vitaminas. Una vez absorbido, sigue dos caminos. En una mayor proporción, es decir,
más del 90%, existe una proteína de transporte, es la proteína de transporte del hierro, la transferrina es la que capta, y en un mínimo porcentaje, es decir, alrededor del 5 al 10%, existen pérdidas de hierro en heces, ¿sí? Por diversos motivos. Una vez convertida en proteína transportadora de hierro, este va a seguir tres caminos, ¿sí? El más importante y en mayor proporción se va a dirigir hacia la médula ósea para la eritropoiesis, la formación de eritrocitos maduros, ¿sí? En la médula ósea, a partir de las células madres, sigue toda la secuencia hasta la formación de glóbulos rojos inmaduros y luego los eritrocitos maduros, ¿sí? Pero para que esta eritropoiesis sea la adecuada, ¿qué vamos a necesitar? Por supuesto, hierro, también vitamina A, ácido fólico, vitamina B12, riboflavina y vitamina B6, ¿sí? Otra cantidad es que se va a dirigir hacia los tejidos periféricos, principalmente al músculo y placenta. Si es que el paciente es un niño, si está en una etapa de crecimiento, por supuesto una proporción importante va a ir a lo que es crecimiento. Si se trata de una mujer embarazada, irá a la formación de la placenta y por supuesto será como nutriente para el feto, ¿sí? Y por último, el tercer punto donde se dirige la proteína transportadora de hierro es que se va a los depósitos de hierro en forma de ferritina, hemosiderina, ¿sí? Que se encuentran en el hígado. Seguimos aquí, una vez formado un glóbulo rojo maduro, por supuesto hay pérdidas, principalmente en mujeres, menstruaciones o hemorragias ocultas o algún tipo de hemorragias, ¿no? Epistaxis, etc. Dentro de lo que es los glóbulos rojos maduros, estos tienen una función antioxidante muy importante, ¿sí? Pero para que se realice esta función necesitamos vitamina E, C y cobre. Una vez que ya está formado el glóbulo rojo maduro, sigue hacia los tejidos reticuloendoteliales, como el hígado, vaso. Y lo que queda nuevamente se convierte en una proteína transportadora de hierro, ¿sí? Y por último, en aquellas situaciones en las que nosotros necesitamos sacar el hierro de los depósitos de hierro, ¿sí? O sea, movilizar el hierro por situaciones de emergencia, necesitamos sacar. ¿Qué necesitamos para que sea adecuada esa movilización de hierro? Necesitamos vitamina A, vitamina C, riboflavina y cobre. Fíjense entonces, ¿qué estamos queriendo mostrar con esta diapositiva? Es mostrar que la anemia no simplemente es por deficiencia de hierro. Existen diversos otros micronutrientes que son indispensables para cada etapa de la absorción. Fíjense, de la absorción de hierro, de la eritropoiesis, de la formación del glóbulo rojo, del la formación de tejidos periféricos nuevos, que sean la placenta, el músculo, ¿sí? Es muy importante otros micronutrientes. Es así que cuando tenemos una deficiencia de la vitamina A, se puede producir anemia. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la proliferación y diferenciación de los precursores eritroides, ¿sí? Esto principalmente en la eritropoiesis. Alteración en la producción de eritropoietina también, ¿sí? Si hay deficiencia de vitamina A, alteración en la movilización del hierro, ya lo mencionábamos, para sacar el hierro de los depósitos, nosotros necesitamos vitamina A. Hay una disminución de la absorción de hierro en la primera etapa, ¿sí? Para tener una absorción adecuada necesitamos vitamina A. Y también está demostrado que la deficiencia de vitamina A en niños aumenta la susceptibilidad a infecciones, ¿sí? Está relacionado con infecciones respiratorias y también con infecciones gastrointestinales. Otra de las deficiencias que se ha estado estudiando, pero ya en la última década se ha visto que la deficiencia de cobre es poco frecuente.
Estos se presentan habitualmente en niños prematuros y desnutridos, ¿sí? Entonces, es importante el cobre, pero hay que tomarlos muy en cuenta en este tipo de pacientes, en prematuros y desnutridos. Ahora entramos específicamente a la anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué este tipo de anemia? Porque dentro de la prevalencia global de anemias en general a nivel mundial, ¿sí? La anemia por deficiencia de hierro, también llamada anemia ferropriva, es la causa del 75% de todas las anemias. Es decir, el 75% de las anemias a nivel mundial es debido a la anemia por deficiencia de hierro. Ahora vamos a hablar de algunas tasas de prevalencia, esto para poder entender y hacer énfasis en el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Empezamos con la deficiencia en las mujeres embarazadas. Fíjense, esta diapositiva es del 2008, es antigua, pero estas tasas de prevalencia no están variando mucho. Indicarles que el 50% de las mujeres embarazadas cursan con anemia por deficiencia de hierro. Y de este 50% de embarazadas, el 20% tienen una relación directa con las muertes maternas. Sabemos que tener muertes maternas en nuestro país o en cualquier otro país es un indicador malo, es un indicador de salud que no es bueno, ¿sí? Fíjense, hasta el 2008 se calculaba alrededor de 12.000 vidas perdidas relacionadas con las mujeres que cursaban con anemia. ¿Qué ocurre en los niños? De la misma manera, esta diapositiva es antigua, pero quiero hacer énfasis la anemia entre los 6 meses a 23 meses. ¿Sí? En este rango de edad se indica que el 74% de los niños cursan con anemia por deficiencia de hierro. ¿Sí? Es decir, de cada 10 niños, entre 6 a 23 meses, 7 tienen anemia por deficiencia de hierro. Y quiero hacer énfasis en este grupo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esa tasa de prevalencia? Fíjense, es 74, es muy alta esa tasa. Ya lo hemos mencionado, que a partir de los 6 meses, sabemos que la lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses. Y a partir de los 6 meses, iniciamos la alimentación complementaria, suplementamos con hierro a los niños justamente para la prevención de anemia. Y también en esta etapa de la vida ocurre la aparición de las enfermedades gastrointestinales, ¿no es cierto? Entonces, esos son los motivos principales para manejar estas tasas tan altas. Esta diapositiva es para mostrarles las prevalencias de desnutrición crónica y anemia, ¿sí? En niños menores de 5 años. Quiero enfatizar aquí en Bolivia, fíjense, tenemos como alrededor del 27% de niños con desnutrición crónica menores de 5 años y anemia por deficiencia de hierro menores de 5 años el 51%. O sea, la mitad de los niños menores de 5 años tienen anemia por deficiencia de hierro. Y esto lo publica el Programa Mundial de Alimentos, también es antiguo, pero las modificaciones son mínimas y además está asociado con la OMS y UNICEF. Pero fíjense otros países, lo que quiero también mostrarles en esta diapositiva, que la anemia es un problema de salud pública, que no discrimina ni personas, ni países, ni estratos sociales, ni culturas, nada. Fíjense lo que quiero mostrarles. Por ejemplo, Costa Rica es un país que se considera de primer mundo. Está con alrededor de 28%. Argentina, Cuba.
que ostenta que sus programas de salud son los mejores, alrededor de 45.7. ¿Sí? Y fíjense, hay otros países como Panamá, México, Colombia, Brasil, ¿sí? Pero, por otro lado, también aquellos países que tienen muy buenos programas de salud, es mostrarles Chile. Menores de 5 años no llegan está entre el 1.5% que tienen anemia por deficiencia de hierro. Fíjense, Chile es un país que está cerca nuestro, ¿no es cierto? Veamos ahora también del Programa Mundial de Alimentos. Estos son datos del Programa Mundial de Alimentos que están asociados con la OMS y UNICEF. ¿Sí? Aquí estamos mostrando clasificación de la anemia en los países de América Latina según la gravedad como problema de salud pública. Fíjense, los menores de 2 años. Esto estoy hablando del 2007. Bolivia era el primer país, ¿sí?, que mostraba que el 83.8% de niños menores de 2 años cursaban con anemia por deficiencia de hierro. O sea, para el Programa Mundial de Alimentos, Bolivia estaba clasificada según la gravedad en un país de problemas de salud público grave, porque presenta más del 40%, está con 83% para ese año. Y les mencionaba que existen otros países. Luego está Haití, Perú también tiene más del 40%, etcétera, ¿no? O sea, vuelvo a recalcar, la anemia no discrimina ni países, ni personas, estatus sociales, nada. Los que estaban en un problema de salud público moderado, México, Costa Rica, Argentina. Y fíjense Chile, menores de 5 años, el 8.8%. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Ahora los menores de 5 años. Ya no estamos tan mal en menores de 5 años. ¿Sí? Los menores de 5 años. Ahora Bolivia está en un 51.6%, pero todavía es un problema de salud grave o severo. Los que se encuentran en moderados, como problema de salud moderado, aumentan más. Aquí ya se incluyen Argentina, México, Colombia. Y los que se consideran un problema de salud leve, Salvador, Nicaragua y Chile, alcanza el 1.5%. O sea, ya no es un problema el de anemias en menores de 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué Chile? Porque Chile ha establecido desde la década de los 70, desde la época del gobierno militar, ha establecido programas de salud que han seguido una subida muy importante y han sido controlados adecuadamente. Entonces, actualmente, estos problemas de salud están surtiendo efecto, ¿sí?, y se mantienen, ¿no? Por eso presentan estas tasas tan importantes.